Bien, amigos y amigas que me ven por este medio, el canal de YouTube Reencuentro con la Historia. Ahora me encuentro pues acá en el Cantón Soledad, municipio de Mianguera, departamento Morazán, El Salvador, Centroamérica. Específicamente en la finca Méndez. La finca Méndez es un negocio familiar acá de la familia Méndez de este municipio de Mianguera. Es un lugar donde eh, tienen pues de tilapia, producción de tilapia. Hay un restaurante, así es que la persona que quiera venir acá pues a disfrutar de un pescadito con arroz, tortillita frita, tajadas de guineo majoncho, pues lo pueden hacer. Está abierto todos los días acá. También hay bebidas. Y por supuesto también si alguien quiere también alevines pues para reproducir en un estanque por ahí, pues también se vende alevines eh, para poderlo reproducir. Así que aquí estamos en este lugar, pues un municipio muy histórico también, Menguera de Morazán. Aquí en esta zona, pues de esta zona fue el comandante Carmelo Eleno Castro, que fue jefe militar en, en la, en- del mando estratégico de la BRAS. También fue jefe militar de la zona de Tres Calles en Usulután. También de este lugar es el comandante Javier Negro. eh, eh, Beto creo que le decían. Beto es de esta zona acá también. eh, pues fue un jefe militar también de la BRAS y también fue mando de la zona del norte de San Miguel. De acá también es Benitón, el comandante Benitón, Fabio Argueta creo que se llamaba el propio nombre de esta zona de acá. Pues también y Milton es de acá también, de esta zona de Soledad de Menguera. Muchos jefes militares salieron de acá. Así es que estoy en este lugar para llevarle pues toda la, la información. Un saludo a todos los que me ven desde Estados Unidos, Canadá, Europa, Suramérica también, y por supuesto Centroamérica y todos los camaradas que me ven acá en El Salvador. Así que aquí estamos para llevarles la historia de este lugar, muy bonito, pues acá en Soledad, Minguera, Morazán. Así que ahora he venido acá para llevar un tema también que también es necesario contar pues algunas historias que no se han escrito, pero que también es necesario pues que queden plasmadas en estos medios de la cibernética. Así es que aquí estamos, amigos y amigas, pues el tema que voy a contar ahora más que todo es la escuela de reeducación, o la escuela de reeducación que tuvo el RP acá en Morazán. Es una escuela donde pues se, se formaban los combatientes, tal vez no una formación así adecuada, pero también es como un lugar donde se tenían a todos aquellos combatientes que se desviaban indisciplinados y, y los mandaban allí pues a darle formación política e ideológica para que pudieran cambiar el chip y ser un combatiente más formado, más educado políticamente y más consciente. Entonces vamos a hablar de este tema ahora. Tal vez muchos conocieron la escuela esa de reeducación. No voy a mencionar el nombre de quién estaba dirigiendo esa escuela, pero los combatientes que me van a ver
lo saben muy bien, lo saben muy bien. Eh, Primeramente, ¿por qué se creó esa escuela de reeducación política e ideológica? Primero es porque, bueno, hay a finales del 82, el 83, cuando existió la BRAS, muchos combatientes, pues, muchos combatientes se cansaron porque era una unidad móvil que se movía todo el oriente del país, Morazán, San Miguel, Usulután y La Unión, para dar aquellas grandes batallas. Y a veces muchos combatientes, pues a veces no andaban bien alimentados, eh, pues mucho desvelo, andaban bien cargados de sus equipajes de combate, armamentos, municiones, todo eso, y mal alimentados. Entonces muchos combatientes se cansaron y entonces en ese sentido, pues algunos lo que hacían era, bueno, también en la guerra pues también se otorgaban permisos para ir a ver a los familiares, a los cantones, a los refugios de Colomoncagua. Eh, Muchos combatientes eran de la zona cercana y allí vivían sus padres, su familia. Muchos combatientes tenían sus familiares en los refugios de Colomoncagua, Honduras. Y entonces ellos pedían permiso para ir a ver a su familia. Y a veces algunos se sentían enfermos, se quedaban en la casa ya, se quedaban y ya no se hacían, ya no se presentaban, porque a veces daban permiso si la zona estaba tranquila, daban un permiso de tal vez una semana, o si no, 3 días, dependiendo la distancia hasta donde podía ir a ver la familia. Por ejemplo, yo de acá, de este lugar, si yo necesitaba permiso para ir a ver a mi familia a Corinto, allá por Calavera, ah, yo necesitaba por lo menos un día en viajar y otro día en venir y unos 3 días que me quedara allá pasando con la familia, unos 5 días, 6 días, una semana. Entonces, ese se otorgaba ese permiso. Y entonces muchos combatientes, pues, a veces se quedaban ya eh, y no se presentaban. A ese combatiente en la guerra lo tomaban como un desertor. O si no, muchos combatientes, pues, de, se quedaban, se dejaban el fusil y se iban para la familia sin pedir permiso, como desertados. Algunos regresaban nuevamente a presentarse, los sancionaban por hacer ese tipo de acción, y algo otros que se quedaban con la familia. Entonces, eso era como una deserción que había, pero yo entiendo que había razón, había cansancio, no había descanso, todo eso va. Entonces, pues todo eso pasó y que por esa misma situación, pues porque también había crisis en la guerra, había crisis en la guerrilla, había crisis, porque todo ese tiempo del 83 al 84 había una crisis bien tremenda en la guerrilla porque la alimentación era bien limitada, a veces solo arrocitos, frijoles, un huevo duro o sancochado, quiero decir, o un huevito estrellado, eso, y eso era lo que había. Entonces, pues ese era desayuno, almuerzo o cena. Ajá, los 3 tiempos, como se llamaba. Eh, y a veces alguien se enfermaba, los medicamentos no eran adecuados, porque sí teníamos algunos doctores de extranjeros, por ejemplo, Eduardo, estaba Eduardo, La Sara y muchos más, muchos más. Emilio, Quique, Miguelito, Julio, todos esos eran doctores que atendían a los combatientes, pero a veces por alguna enfermedad leve. Entonces, todo eso pasaba y muchos combatientes a veces se desmoralizaban o se iban, se sentían mal, algunos se desertaron para el ejército, se fueron, o otros se fueron para otras zonas donde no los encontraran, y ahí están muchos. Entonces pasó todo eso era un problema para la guerra, porque más cuando se desmonta la brigada Rafael Arce Sabla y pasan los combatientes a las diferentes unidades guerrilleras,
que ya no era pelear en columnas, en grupos de combatientes, sino que era pelear en pequeñas unidades guerrilleras de, de 5 personas. Entonces todo eso decía uno, pucha, que cómo puede ser, va, que antes peleábamos en grandes columnas, 300 500 guerrilleros, y ahora pues somos una unidad de, una unidad guerrillera de 5. Claro, pero es el cambio de estrategia, ¿va? El cambio de táctica también, porque la guerra tuvo 2 fases. Una fase que fue un accionar militar desde el 82 hasta el 84 con la brigada Rafael Arce Sabla, y luego pues pasa a otra fase para prolongar la guerra, porque la guerra se prolonga, a partir de ahí se prolonga la guerra porque ya hubo una inversión de una intervención de Estados Unidos a la guerra de El Salvador, y ya el control ya no la tenía el gobierno de ese entonces, sino que la tenía el Pentágono, y pasa a una nueva táctica de guerra. El ejército salvadoreño crea su propia estrategia con batallones especiales, con nuevos armamentos, con medios aéreos para el combate. Entonces todo eso hizo que la guerrilla creara una nueva estrategia para sobrevivir y expandir la guerra en todas partes del país y en todos sus niveles. Entonces, en ese sentido, pues es que se da el cambio de táctica, y muchos combatientes que no estaban preparados para ese nuevo cambio, muchos se desmoralizaron, muchos pidieron la baja. Hubo en un momento que alguien que estaba desmoralizado le decía, mira, te vamos a dar el pasaje y te vas, pero no te vayas a meter al ejército. Andate a sobrevivir con tu familia y no te vayas a meter al ejército. Era mejor hacer ese tipo de acción que en vez que alguien se desertara y se fuera para el ejército o se volviera contra. Ajá. Era mejor ese tipo de cosas. Entonces, pues esa era la razón y por eso se pasó todo ese problema. Pero por toda esa situación, muchos combatientes se fueron para sus casas y ya no querían. Entonces, el RP, porque no voy a hablar del RP, no voy a hablar de otras organizaciones, porque no sé si en otras organizaciones pues pasó eso. Eh, entonces crearon la escuela de reeducación política e ideológica, y para que lo entiendan, pues para que se acuerden, les voy a recordar el nombre. Le decían la escuela del Peche. El Peche es una X persona, un combatiente también muy formado, y no voy a hablar de él porque fue un combatiente también, pues con educación, y que él recibía órdenes de otros superiores. Entonces, en ese sentido, pues, no voy a hablar de él tampoco porque no lo considero una persona mala. Pero sí, yo conocí la escuela del Peche. eh, en cierto tiempo estaba por ahí cerca la escuela de menores en el Limón de Huateca. Huateca es un municipio que queda aquí al oriente de, de Morazán, al nororiente del departamento de Morazán. Este, en el Limón estaba la escuelita de menores a quizás como unos 500 metros, y a la par estaba la escuela esa de reeducación política e ideológica. Yo recuerdo que una vez que me querían sancionar porque yo era un cipote perverso en la escuela, porque ahí le enseñaban a uno también a ser perverso, porque los demás cipotes, los demás camaraditas ahí, pues acuérdense que cuando uno es niño tiene un montón de comportamientos, pues que en la medida uno va aprendiendo, se va haciendo habilidoso y va creando nuevas culturas. Entonces, y el comportamiento es un poco así como, eh, ¿cómo le podemos decir? Un comportamiento
que va teniendo cambios según uno va creciendo. Entonces una vez me querían sancionar a mí ahí y, y yo lo que hice fue irme de la escuelita, pero me fui para ese campamento. Me fui para ese campamento de esa escuela, porque yo veía que yo no sabía de qué se trataba ese campamento, nada, no sabía de qué se trataba. Yo miraba a los compas trotando ahí, muchos compas desarmados trotando, otros grupos armados y todo eso, ¿va? Pero era un campamento normal, tenía su estructura, su cocina, su logística, su brigada médica, su jefatura. Ajá, entonces cuando yo me fui allí, hablé con un camarada que le decían Jorge y me dijo, mira, tú estabas en la escuela de menores, venís para acá entonces, ¿te mandaron o cómo? No, le digo, yo me vine, yo quiero estar aquí con ustedes. Era un cipote de 10 años en esa época, tenía 10 años. Eh, Aún no habían dado un fusil todavía. Entonces llegué a esa escuela, ya me dijeron de qué se trataba y ya empecé a ver yo muchos compas que los tenían encerrados en una casa así, como cualquier prisionero, como, como cuando se tenían los prisioneros de guerra del ejército, que los encerraban en una casa. Ahí, ahí pasaban encerrados, durmiendo, los sacaban a un lugar ahí a, a darles temas de político ideológico, de formación política, de un combatiente. Entonces, y luego en la mañana lo sacaban a hacer ejercicio toda la mañana en un lugar, como el matutino que le decíamos nosotros, el, el, el despertino. Y luego, después del desayuno, les daban un montón de charlas que les hablaban de todo un sistema de lucha revolucionaria, les hablaban del Che Guevara, les hablaban de mucho liderazgo que habían participado en la lucha en Cuba, en Vietnam, de Ho Chi Minh, una serie de cosas, va. Entonces, pues, claro que eso a uno le servía como una formación, pues como un grado de conciencia que tenía que ir adquiriendo uno porque era la lucha. Le hablaban del sistema socialista, le hablaban del comunismo. Claro que el comunismo, sabiéndolo manejar, no es malo. No es malo porque todos tenemos los mismos derechos, ¿va? O sea, y no hay acaparación de la riqueza, no hay acaparación. Ajá, entonces del socialismo, todo eso también nos hablaba, pero y estaba el grupo era de todos aquellos compas que se habían desertado para la población, pues de sus familias, y los habían ido a traer, y ahí los tenían. Claro que a algunos, recuerden que en ese tiempo había muchos combatientes machistas. Claro que el que tenía su conducta muy fuerte de machismo también tenía sanciones. Y el que se portaba bien, pues allí lo tenían. Nada más que el ejercicio que les daban era bastante pesado, bastante pesado. Muchos compas estaban ahí, a veces no tenían zapatos y solo una mudada. Y entonces, pues yo me di cuenta que esa era una escuela de reeducación política e ideológica y que a los que tenían allí eran a los compas que se desertaban de los campamentos y se iban. Pero que había un grupo de combatientes que era el que se encargaba de dar la seguridad a estos combatientes. Este, pues yo estuve ahí de correo, yo estuve ahí, me dijeron que la misión que yo tenía que era hacer un correo, que tenía que estar pendiente de algunos mensajes, trasladarlos a otro campamento, a otra zona. Ahí estuve y pude observar todo lo que pasaba ahí. Había muchos camaradas míos ahí, conocidos de la Brás, hasta unos primos. Y a estos compas si iban al servicio, al sanitario a hacer sus necesidades biológicas, pues había que custodiarlos para que no se fueran, para que no se fueran.
y traerlos, claro que no estaban amarrados, va. Y ya ellos regresaban muy educadamente al lugar y a dormir y ellos tenían los tres tiempos, desayuno, almuerzo y cena. Había un médico que los iba a chequear cada semana, porque a veces uno estar encerrado y no recibir el sol, pues puede adquirir alguna enfermedad, porque el sol a uno le da energías para poder seguir adelante. Ajá, entonces pues todo eso pasaba. Eh, en la, Había días que los sacaban a los cerros a hacer trincheras, a hacer pozos tiradores, una serie de cosas, va. Ya aquel combatiente que ya se miraba que estaba bien formadito, ya su comportamiento era diferente, lo sacaban de ahí y lo volvían a incorporar a las fuerzas militares nuevamente. Entonces todo eso era así. Y si no, lo mandaban a otras estructuras recordemos que había muchas estructuras de milicias también, de formación de milicias, entonces lo mandaban a hacer trabajo político ideológico. Así que ahí pasaron muchos combatientes, yo creo que más de alguno me va a entender de lo que estoy hablando y más de alguno estuvo ahí. Y a veces pues salían grupos en las noches a los cantones, decían en tal lugar hay un compa que se ha desertado de tal unidad, hay que irlo a traer. Y, una vez yo fui para la zona donde yo vivía, y yo no sabía que para ese lado iba, va, pero solo me dijeron, mira, te alistas, vas a ir con nosotros porque vos conocés, y nos fuimos. Yo no sabía quiénes estaban en la zona ya, pero de casualidad, por ahí encontramos a un compa y no lo amarraron ni nada, solo le dijeron, mira, fíjate que a traerte venimos, te vas a ir con nosotros. Sí, sí, nos dijo, sí, me voy a ir, me había venido porque quería hacerle la milpa a mi mamá, ella es sola, pues, y yo me vine a hacerle la milpa. Una vez haciéndole la milpa, pues yo me voy a ir de regreso. Eso nos dijo y se fue con nosotros, va. Lo tuvieron ahí quizás como un mes y luego lo sacaron y se fue para las fuerzas guerrilleras nuevamente. Muchos compas pasaron por esa escuela, muchos compas se formaron ahí, porque yo siento que era como una escuela de reeducación política, ideológica, porque ya saliendo de ahí ya el combatiente salía más formado. Entonces, pues pasó todo eso. Ah, yo no vi así grandes maltratos, porque algunos me han contado que ahí los maltrataban mucho y tampoco supe de algún ajusticiamiento ahí, nunca me di cuenta. Como era un cipote no me interesaba de ese tipo de cosas, ¿va? Pero nunca supe que alguien ajusticiaron ahí. No sé de dónde recibía la orden los jefes que estaban ahí, porque ahí estaba Jorge, era como el político, estaba el Peche, que era como el jefe del campamento, y estaba Amado era como el mando militar de un pelotón que se encargaba de la seguridad ahí. Entonces, pues pasó todo eso. Muchos hablan de esa escuela que nadie quería llegar ahí y los que eran machistas los mandaban ahí. A veces en el mismo campamento, aunque no se desertara, pero si alguien era machista lo mandaban para ahí lo terminaban de educar. Así que pasó todo eso, yo nunca vi. Solo vi una vez que estaban trotando a mediodía en una cancha muy pesado y alguien quiso obligar a otro compañero que lo anduviera enganchado aquí en la nuca y tenía que dar como 20 vueltas y hubo un altercado ahí, un malentendido que se quisieron dar, pero luego se metieron otros compas y se calmó la situación. Así que pasó todo eso. Eh, Ah, la normativa ahí era como cualquier otro campamento, ahí salían a hacer matutino en la mañana, el horario de desayuno era siempre a las 7, a las 12 y a las 5, escuchar radio venceremos, organizar la seguridad en la noche, era normal. En- Entonces, pues pasó todo eso, solo quiero contar una historia. Había un compa que era conocido de mi cantón. Él tenía como llagado los pies de hongos, creo yo, y no tenía zapatos, porque a veces la prioridad de los zapatos eran para los combatientes que andaban en misiones, eh,
Y como ellos estaban ahí, no ocupaban los zapatos. Algunos tenían los zapatos viejitos, algunos otros no tenían. Entonces yo recuerdo que como a la 1 de la tarde los sacaron a todos de ahí del encierro y los llevaron a un lugar a hacer ejercicio, a hacer trincheras y no sé qué más. Y a mí me dijeron que yo tenía que quedarme ahí cuidando al compa. Yo era un cipote que a mí no me interesaba la situación, lo que estaba pasando ahí. Yo los miraba a todos como iguales, yo conversaba con todos, hablamos, chistamos y tranquilo, como uno es cipote, así es, no se interesa mucho. Se llamaba Jaime el compañero. Pues y estábamos ahí, me dice, mira, Rufinito, me dice, vení, ajá, fíjate, me dijo, llévame al servicio. Y vaya, le dije yo. Salió el muchacho con la camisa aquí en la espalda, se había quitado la camisa, salió. Entonces el servicio era ya una letrina de gato, le llamamos nosotros, porque era una fosa con unos palos así atravesados y un encierro y ahí. Pues entonces me dice él, mira, me dice, fíjate que yo siento, me dijo un temor, como que me puede pasar algo acá. Y será, me dice, que me dejas ir, yo me voy, me dijo. Si tú me dejas ir, me dijo, me voy. Y entonces a mí me entró así como un nerviosismo, como era un cipote, y yo tenía miedo también, pues tenía miedo. Y me dice, ¿y cómo te vas a ir? Le digo, no, pues sí, me dijo, yo me voy, me dijo, y si vos me dejas ir, yo me voy, me dijo. Porque la orden ahí era que si alguien se, se escapaba y podía ver si era necesario dispararle, pues se podía disparar, va, pero yo hasta ese nivel nunca vi esa situación, nunca vi eso, que pasara eso. Entonces me dijo, mira, me dijo, si tú me dejas ir, me voy, porque yo siento que me puede pasar algo más, me dijo. Y para que a mí me van a regañar, le dije yo. Decirles, me dijo que yo me escapé y que tú me seguiste y tiraba un tiro al aire, me dijo, para que digan que sí me disparaste. Y a mí me han dado una M16 de las malas, porque esa M16 solo tiraba un tiro y se encasquillaba la babosada. Y con un solo cargador, no tenía equipo y nada, pues. Entonces yo hice lo que él me dijo. Yo vi que él salió del servicio y se tiró la camisa y me dijo, ahí nos vemos. Me dijo, ojalá nos podamos ver si esto termina. Me dijo, y salió por una zacatera. Cuando yo me imaginé que ya iba a unos 20 metros de lejos, disparé hacia el aire. Y a ratito venían los compas corriendo para el lado donde estaba yo, ¿va? Y ya acababan de venir al campamento y me dije, hey, ¿qué te pasó? No, le digo, el compa, le digo, se me fue. Pues yo para un poco cubrir y no me culparan, que yo lo había dejado ir, le dije, el compa se me fue, le dije, me quiso quitar el fusil, entonces yo me le corrí, le dije yo, y él se fue. Y yo le disparé, le dije, estaba basada en casquillo. Entonces, allá hicieron una línea de búsqueda, lo fueron a buscar, no lo encontraron. No lo encontraron al camarada este, entonces pues hice esa acción. Tal vez no era lo correcto, pero yo sentí que en términos de humanidad, pues le pude ayudar al camarada ese, porque sí, me imagino, si él sentía temor que lo podían justiciar, pues podía pasar. Ajá, entonces se fue ya, desde ese momento ya me prohibieron a mí que tenía que dejarme ahí, porque dijeron, que a este se le van. Entonces, pero pues sí, yo no, inconscientemente hacía ese tipo de cosas porque me ordenaban, pues, pero más que todo la función mía era de correo. Y entonces, después de la guerra, vi yo al camarada y le digo, mira, ¿te acordás de mí? No, me dijo, no me acuerdo. No, yo era un cipote, ¿te acordás cuando estuviste allá en la escuela, el Peche, lo digo, en el Limón de Joteca? Sí, estuve ahí, me dijo. ¿Te acordás cuando te fuiste, lo digo, del servicio? Sí, me acuerdo, me dije, mira, pero ese cipote, ¿quién era? Yo le digo, yo era. Ay, pues no me acuerdo para nada, me dije, puta, pero qué vergüenza, me dije. Entonces el camarada me contó de que se había ido para la población, pues de la familia, aquí por el lado de Calavera, por Corinto, y en una ida de las domingueadas que iba la gente a comprar a Corinto, a traer sus cosas de la semana, él iba y de repente lo capturaron ahí los soldados
y tenían información que era guerrillero y se lo llevaron y estuvo preso en Mariona, me contó, estuvo preso en Mariona, pues, y hoy después de la guerra vivió acá en Jocuaitique y por cuestiones del mismo alcoholismo, pues murió, pero sí hice esa acción que para mí fue un gesto humanitario del camarada, y de ahí pues a muchos camaradas que me decían, mira, alcanzame una tortilla, y yo, como uno podía ir a pedir, la ración eran 2 tortillas, pero si uno necesitaba comer más, podía ir a pedir. Entonces yo a veces así medio de escondido iba a pedir más comida y les alcanzaba a los compañeros ahí, pues porque yo sabía que muchos tenían la razón eh, de haberse ido a descansar un tiempo, pero estaban allí obligatoriamente los habían ido a traer. Entonces esa era como un campamento del RP que tenían para hacer ese tipo de cosas. No sé, los mandos, cómo inventaron ese tipo de cosas. Y pues a mí me han contado mucho, puchica, yo estuve en Del Peche y era bien tremendo estar ahí. El 86 ya no estaba, existía la escuela esa siempre, pero ya era otro jefe, le decían Erazo, el mando, y una vez pasé yo ahí por, por el Mozote, ahí estaba el campamento, y vi que tenían a un compañero arriba en una pared de una casa que se le había caído el techo y en el Mozote. Ahí lo tenían a mediodía y yo pregunté, va, ¿y ese compa qué era ahí? Y me dijeron, no, es que ahí está la escuela de reeducación política e ideológica. Entonces ya me di cuenta que estaba sancionado ahí arriba. Y yo conocí al chamaco que tenían ahí, era bien, bien machista, bien. A veces le ofrecían las balas a uno, pues, porque una vez que yo me discutí con él en la escuela de menores, me dijo, mira, eh, a mí me vale, me dijo. Yo me dijo, dormido te puedo agarrar a vos, me dijo. Y me enseñó un cuchillo. Entonces yo le tuve miedo y ese chamaco era bien machista y se iba cada rato. Entonces, pues tenía razón que lo tuvieran allí, ¿va? Yo no sé por qué no se iban a huir lejos para que no volvieran, pero ellos iban por ahí cerca y luego regresaban a la guerra otra vez. Pasó todo eso. Algunos camaradas que de veras eran machistas, no querían obedecerlo, subían a estarse arriba de un palo unas 6 horas arriba de un palo, pues ahí pasaban enganchadas. Es como una sanción, era como una sanción. Eh, a otros los metían en una fosa, en una fosa. Tal vez digo yo que no era así como un castigo ¿cómo se llama? De maltrato físico y psicológico, pero con solo que lo metieran a uno a estarse ahí adentro de una fosa un buen rato, sentado en un banco, en una piedra, sin platicar con nadie y sentir lo fresco de la tierra, pienso yo que también le podía hacer daño psicológico a uno, pues, o estar arriba de un palo. Entonces vi yo muchas acciones de esas que no sé yo si ese era un castigo drástico o no, porque yo nunca lo sentí, nunca estuve así, pero se hacía ese tipo de cosas. Pero lo que quiero decir es que esa escuela ayudó mucho para no tener contrarrevolucionarios, porque los contrarrevolucionarios es así como lo que pasó en Nicaragua después que los sandinistas ganan la guerra. Muchos combatientes del frente sandinista se desertan del ejército sandinista y crean un ejército contrarrevolucionario a combatir en contra del ejército sandinista. Entonces ellos son los contrarrevolucionarios. Y en Nicaragua pasó eso. La contra se creó un ejército muy fuerte, se fue para la montaña y empezó a atacar al ejército sandinista. En- entonces, yo creo que acá en El Salvador se le dio mucho tratamiento a la formación política e ideológica en la guerrilla y muchos combatientes pues se formaron de esa manera y no hubieron contras, porque el contra es aquel que está adentro en el campamento, de repente hace una acción y aniquila unos cuantos y se va. Ese se puede considerar como un contra. Pero acá yo nunca supe de todo ese tipo, y a nadie, a ningún jefe militar le he escuchado ese tipo de acciones que pasó, a nadie. Entonces, porque había una disciplina muy fundamentada en el combatiente
de solidaridad, de mucho humanismo. Uno no podía robarle las cosas al otro, no podía robarle a la población nada, porque eso era una acción. Habían 15 principios del combatiente que uno no podía robar, no podía aprender vicios como el alcoholismo, la drogadicción, no podía matar injustamente a nadie, a menos que fuera en combate y que fuera con el enemigo, ¿va? Pero así solo por aniquilar a un combatiente nadie lo hizo porque había una buena disciplina. Y yo creo que la guerrilla sí fundamentó la parte de disciplina, porque 12 años en el monte, y comiendo mal, durmiendo mal, haciendo acciones militares muy fuertes, y un combatiente que no tuviera muy fundamentada la disciplina no aguantaba a todo ese tiempo. Entonces pasó todo eso. Traigo esto acá no para decir de que eso fue malo y todo eso. Yo creo que algún sentido positivo tuvo eso, y yo lo veo como así. La gente se formó más y no tuvimos contra. Si no hubiera pasado ese proceso de formación política ideológica de esa manera, nosotros habíamos tenido muchos combatientes contrarios que hubieran disparado contra nosotros mismos. Hubiera pasado alguna tragedia en algún campamento. Entonces quería dejar esto acá para que también sea parte de la historia. Yo lo cuento ahí también en el libro. Así es que saludos a todos los camaradas que me ven y todos los que conocen de lo que estoy hablando, pues que me comenten ahí. Espero que siempre le den like a mis videos, compartamos con los que se puedan y comentemos pues, porque de ustedes depende que este canal siga adelante. Yo pues agradecerle a todos los amigos que me escriben, los amigos que me hablan por teléfono, los amigos que de alguna manera me han apoyado. Pues tengo muchos camaradas, tanto amigos que no fueron de ningún bando, amigos que fueron del ejército y muchos amigos que no fueron del RP, pero que fueron de otras organizaciones, de la FARC, de la FPL, de la RN, que también me saludan. Y de alguna manera pues me han apoyado. Así es que yo agradecerle, agradecer a, a Joel, que siempre está pendiente de este canal. Saludos, Joel Guzmán, hasta Nueva York. A Marvin, pues eh, Ortiz también, a Marvin López también, que ellos fueron del ejército, pero son buenos camaradas también a Wilber Pineda, a Wilber Cornejo también. Saludos, camaradas. Y por ahí también a Heriberto Rivas, saluditos, camaradas. Gracias, gracias. Y muchos más. A José Solís, también. Este, y a mis camaradas que también de alguna manera me han apoyado. Pues tengo muchos camaradas que me han apoyado. José Nolasco, Mario, Marvin Arevalo, también a Adolfo Abilio, muchos camaradas que están fuera del país, al Rey, Nelson Guaraní, a Marión, también está Panchón, muchos más que siempre están pendientes de estos videos. Y un saludo acá pues para todos los que aquí, muchos camaradas allí disfrutando de un pescadito. Por ahí acabo de ver al, a Raúl, que está por ahí comiendo un pescadito. Por ahí acabo de ver al comandante Licho, que por ahí anda también comiendo un pescadito. Saluditos, camaradas de este lugar. Así es que aquí estamos y quiero saludar a a otros camaradas que están allá en Adán, también y otros camaradas que me han saludado pues desde Estados Unidos, Canadá también, y al Cachi allá a Suecia, a Rodrigo también está allá en Suecia, a Marcio está en Brasil. Saludos a María Flores a Los Ángeles, a Lilian allá a Houston. Pues saluditos, pues aquí estamos siempre llevándoles la historia, y tal vez se me olvidan muchos, pero
porque no tengo ahí como la lista para poderlos mencionar a todos, pero sí les agradezco por el apoyo y sigamos adelante. Aquí estamos desde Menguera, Morazán, una zona muy conflictiva y muy aguerrida también acá. Así que aquí les dejo la panorámica de los estanques de donde se producen alevines y se pueden reproducir. A alguien que quiera, pues alevines puede venir a comprar acá. Y alguien que quiera comerse un pescadito, pues frito, también lo puede hacer, o llevárselo para prepararlo en la casa, también lo puede hacer. Así que aquí les dejamos la imagen de la finca Méndez acá en Soledad de Minguera, Morazán. Así es que gracias amigos y amigas que me ven por este medio. Aquí estamos siempre llevándoles las historias desde este lugar. Así es que un saludo a todos. Hasta California, para la familia Imperiano, para Alex Imperiano, está aprendiendo de la señal de 4 horas. Muy bien, saludos. Bueno, aquí está la jugada anterior, siempre es un lujo que se da Wilson Rugama.